Bueno, hemos hablado de la importancia del índice ITH, del índice temperatura y humedad y la combinación de ambas, la importancia que tiene esto en lo que es la sensación térmica que tiene el ganado vacuno, al igual que lo que percibimos nosotros los días de extremo calor, y la mayor o menor resistencia que van a tener ante esa combinación de la temperatura y humedad diarias, donde ya en los últimos veranos que venimos pasando están siendo muy problemáticos a nivel de cualquier establecimiento productivo, a nivel también del transporte y en los centros de comercialización. Para que tengamos una idea de esto, el INTA ya ha hecho estudios en Argentina donde, por ejemplo, un día muy caluroso de verano, la temperatura en el suelo es de aproximadamente 51 grados centígrados. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que el vacuno no solamente recibe radiación directa en su cuerpo, sino que también recibe radiación indirecta a través de la radiación que refleja en el suelo y va también hacia su cuerpo. Y eso le hace subir la temperatura corporal a niveles que muchas veces significan su muerte. Entonces, los días de extremo calor, según estos estudios realizados por INTA, donde tenemos 52 grados de temperatura en el suelo, si rociamos, por ejemplo, con agua ese suelo caliente, como puede hacer falta, por ejemplo, en los establecimientos intensivos como los engorde a corral, logramos bajar la temperatura a 32 grados, es decir, casi 20 grados menos. Si el establecimiento le puede proveer de sombra al animal, sombra natural o sombra artificial, mejor. En estos estudios se hicieron también los mismos días, a la misma hora, se hicieron estas mediciones y la temperatura, por ejemplo, cuando había un estrato arbóreo donde los animales podían cobijarse en la sombra y a su vez el suelo estaba cubierto también por una capa de vegetación, la temperatura a nivel del suelo bajaba a 28 grados. Es decir, comparemos los 52 grados en campos pelados y los 28 grados bajo la sombra. Es decir, el animal sufre ahí un estrés térmico, pero es muy bajo. Entonces, esto se traduce en la necesidad de sombra. Eso ya es un requerimiento prácticamente obligatorio en todos los sistemas de producción en nuestro país. La sombra se puede proveer de forma natural o de forma artificial. A nivel natural sabemos que los campos que tienen vegetación arbórea, árboles, monte natural o monte artificial, en estos días de extremo calor en verano, por ejemplo, ya son las 10 y media de la mañana y todos los vacunos van bajo la sombra, porque no la toleran. Es así de fácil como nos sucede a nosotros también. En los campos tenemos muchos materiales para poder solucionar este problema en el caso de que no tengamos sombra natural. Y se les puede proveer sombra artificial. Tenemos plásticos, tenemos silobolsas en desuso, chapas en desuso, medias sombras, algún tipo de material con tal de fabricarles sombras donde ellos puedan cobijarse. Vienen también las sombras móviles que son muy útiles para tambos, para campos ganaderos, son móviles, uno las puede trasladar a cualquier parte del campo, se fabrican con los caños petroleros que tienen 9 metros de largo, son muy útiles, el costo es relativamente reducido si lo comparamos con los beneficios que vamos a tener a nivel de evitar la pérdida de ganancia de peso y ni hablar en los tambos con lo que es la pérdida de la producción de leche. En los tambos también, por ejemplo, los corrales de encierro antes del ingreso al ordeñe tienen que tener sombra, fabricadas con lo que sea, con media sombra, con chapas de zinc, porque recordemos que 2 veces por día, durante 300 días seguidos en el año, la vaca tiene que pasar por ahí. Es decir, son 600 veces al año que tiene que ir al corral de encierro y ser ordeñada. Hay un problema normalmente que se observa en muchos tambos en el país donde, por ejemplo, no hay sombra, y eso sucede en las guacheras. Recordemos que lo mismo que sucede con la especie humana, los individuos de corta edad
y los individuos mayores, en este caso en el vacuno, los terneros recién nacidos y los ancianos, en el caso de la especie humana y las vacas de ordeñe, no tienen van perdiendo la capacidad, digamos, de termorregulación, es decir, de poder disipar ese exceso de calor corporal. Bueno, otra de las cosas que tenemos que ir evitando también en los campos es la formación, por ejemplo, de huecos en los callejones donde circula la hacienda. Los días de lluvia esos huecos se llenan de agua y el vacuno, como ya veremos más adelante, tiene mucho miedo, precisamente porque su visión no es buena, es una visión que le cuesta mucho enfocar a los objetos que tiene adelante. Entonces, cuando esos huecos se van llenando de agua durante las lluvias y el animal tiene que circular por esos callejones, el vacuno intenta esquivar los charcos de agua, porque le molestan todas esas cosas brillantes y desconfía, precisamente por su mala visión, desconfía de todo lo que sea brillante, de todos los objetos que hay en el suelo, de ropas colgadas en los alambres. Entonces, en el caso de los charcos, también hay que evitar la formación de huecos en los callejones y sobre todo donde se circula permanentemente. El vacuno desconfía muchísimo de eso y muchas veces le significan resbalones, caídas que se pueden evitar, como ya vamos a ver después, porque las consecuencias las vamos a poder observar después en el momento de faena, sea un animal, una vaquillón, un novillo, una vaca, y vamos a ver los grandes hematomas que quedan por cada una de esas caídas. Otro elemento que también tenemos que cuidar es el tema del agua. El tema del agua es fundamental, como nos sucede también en nuestra especie. Queremos agua fresca, agua limpia, agua transparente. Y no es posible que muchas veces en los campos estemos viendo las piletas, los bebederos, con algas sucios, con restos vegetales, restos rastrojos. Y muchas veces, además del agua limpia, necesitamos agua fresca. Entonces, si bien hay que calcular entre 1, 2 a 3 centímetros de frente de bebedero por cabeza alojada, llámese en corrales o en un lote, en un potrero, más importante que la capacidad de las piletas que tengamos en los campos es el abastecimiento de agua hacia esas piletas, o sea, el reabastecimiento, la capacidad de llenado, porque muchas veces podemos tener piletas de muy buena capacidad de 200, 300, 400 litros, pero esa agua permanece durante muchas horas y en los días de extremo calor en el verano van a tomar la temperatura ambiente, 30, 35 grados. Sin embargo, la temperatura ideal del agua de bebida para el vacuno es de 15 grados. El agua tiene que estar fresca. Entonces, muchas veces a lo mejor conviene poner piletas más pequeñas, pero que tengan una buena cañería de entrada desde el tanque australiano para que se llenen rápidamente. Además de las piletas, también hay que tener en cuenta los tanques australianos, que muchos tanques tienen arboledas puestas alrededor con ningún sentido, porque no protegen absolutamente nada. Simplemente las arboledas lo que hacen es, al contrario, es perjudicar, digamos, la limpieza del agua ahí en los tanques australianos. Y muchas veces estos tanques están permanentemente sucios. Y hay que tomarse el trabajo cada 2, 3, 4 años, en función de la suciedad del agua del tanque, de vaciarlos, limpiarlos y volverlos a llenar, porque desde ahí sale el agua hacia los bebederos. Entonces tenemos que proveer permanentemente agua fresca, agua limpia. Otro problema que tenemos también, los alambrados. Ya vamos a ver que el vacuno tiene una visión que le cuesta enfocar y además por el tipo de pupila que tiene no ve bien las líneas que son horizontales, cuando son muy delgadas, como el caso de los alambres. Entonces, si los alambrados no se mantienen limpios y donde el vacuno se arrime y pueda detectar realmente que está cerca, que hay un alambrado, se los va a llevar puestos. Entonces, y ahí vienen las lastimaduras, vienen los problemas de que se pasó a otro potrero, ni hablar con el tema de los alambrados eléctricos o los boyeros, donde todavía más complicado que el alambre convencional, el diámetro es menor
y normalmente es un solo hilo el que se utiliza, o dos a lo sumo, pero el vacuno no lo ve. En ese caso lo que tenemos que hacer es colocar en el alambrado eléctrico, colocar bolsas plásticas, bandas plásticas como esta cinta que viene peligro, cortar trozos de cinta y colocarlos cada 20-30 metros, así el vacuno puede ver el límite, puede ver dónde está la línea del alambrado y donde no se tiene que pasar a la parcela contigua. Porque muchas veces después nos quejamos de que el animal no vio el boyero y no es que, no, es cierto, no lo vio porque no ve el alambre, no ve dónde está la línea. Simplemente se da cuenta cuando recibe la descarga eléctrica. Entonces, para evitarnos esos problemas de manejo, lo que tenemos que hacer en el boyero eléctrico es colocar bolsas de plástico, de lo que fuere, cada 20, 30 o 40 metros, que nunca faltan en ningún establecimiento. Así como le tenemos que proveer agua fresca, también le tenemos que proveer comida, en cantidad y en calidad. Y eso está mencionado en el libro de Juan Manuel de Rosa, en el libro de José Hernández, en el manual del estanciero de Godofredo Dero. Si no, se afecta sí o sí lo que es el crecimiento del animal, y le estamos también, como nos sucede a nosotros cuando nos falta comida, le estamos provocando un estrés psíquico ante la falta de comida. El animal no tiene comida y sabe que tiene que andar compitiendo con el resto de sus congéneres, de compañeros de grupo, por la poca comida que hay disponible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos suministrando rollos, es decir, que tengan la protección adecuada para evitar el desperdicio. Cuando estamos llenando comederos con los mixers o con tractores con tolvas, sea con grano o con raciones, colocar la ración adecuada, colocarla dentro del comedero, porque muchas veces se sobrellenan y el animal, al hociquear, al buscar, porque el animal también va seleccionando la comida a medida que se le suministra, él selecciona lo que más le gusta. Con el morro muchas veces va revolviendo y gran parte de la comida cae fuera del comedero cuando se lo sobrellena, y eso es comida desperdiciada. Y más allá de que sea dinero desperdiciado, es decir, pérdidas para el productor, también significa que el animal va a tener menos comida disponible para su crecimiento.